Bienvenidos a todos. Gracias por venir aquí. ¿Se escucha bien? Vale. Nada, yo una pequeña bienvenida. Lo primero, gracias por venir a la casa del Partido Nacionalista Vasco en Baracaldo. Y un primer mensaje claro, que es la de mostrar la solidaridad con el pueblo venezolano, también por su situación política y social que está viviendo el país. Y nada, pues esta charla va a versar un poco de la actualidad de la situación en Venezuela y también compartir las opiniones entre nosotros para ponernos también al día. Los ponentes son, bueno, más o menos los conocéis todos: Nicolás Barrena, parlamentario del Parlamento Vasco; Iñaki Anasagasti, que ha sido diputado del Congreso de Diputados, senador y además muchas otras cosas anteriormente. Y Cumanes. Carolina Jiménez, presidenta de la Asociación de Tierra de Gracia, y Pedro Gil, presidente de la Plataforma de Venezolanos en Vizcaya. Y bueno, pero sí, permitirnos antes de empezar, bueno, comentaros que iba a venir el presidente del Bizkaia Urbacha, Íñigo Ansola, para estar con nosotros y quería hacer una pequeña apertura. Vamos avanzando y, si nos permitís, también la alcaldesa Baracaldo, pues para que nos haga una pequeña apertura y luego ya pasamos la voz a los ponentes, ¿vale? Bueno, arratsaldeon. Para mí es un placer, es un lujazo teneros aquí, a todos y a todas, y nos gustaría que sintierais este Bachoqui, está en nuestra casa como vuestra casa. Y digo que para mí es un placer recibiros porque esta charla, este encuentro va de personas, va de democracia y va de libertad. Y no creo que haya pocas cosas pueden ser más importantes que eso. Con muchos de vosotros ya hemos tenido la oportunidad de hablar y de compartir experiencias y compartir historias de personas, ¿no? Y siendo del Partido Nacionalista Vasco, esto es muy fácil, porque nuestro partido es un partido siempre comprometido con las personas, con la democracia y con la libertad. Por tanto, tenemos muchas cosas que compartir y luego a lo largo de la charla seguramente saldrán. Y como alcaldesa de Baracaldo, también es para mí un placer recibiros aquí. Baracaldo, muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis. En Baracaldo tenemos casi 800 personas que habéis venido de Venezuela a hacer realidad vuestro proyecto de vida y a hacer ciudad, a hacer Baracaldo con nosotros y nosotras. La historia de Baracaldo es la historia de un pueblo de brazos abiertos. Nuestra historia va ligada a todas las personas que en diferentes momentos de la historia han venido de otros lugares. Durante una época vinieron de otros lugares del Estado a hacer pueblo, a hacer ciudad, a hacer realidad el proyecto de vida de sus familias. Hoy en día somos personas que venís de otros orígenes y todos estamos haciendo este nuevo Baracaldo, ¿no? La historia de Baracaldo no se entendería sin esa interculturalidad que forma parte de nuestro ADN. Siempre decimos en Baracaldo que queremos pensar que somos una ciudad de brazos abiertos, una ciudad en la que la gente que viene de otros lugares se siente en casa. Y yo quiero pensar que seguimos haciéndolo así, porque eso es lo que queremos transmitiros, que estamos deseando ayudaros a compartir y hacer juntos el nuevo Baracaldo en el sentido y en la dirección que entre todos y todas decidamos que vaya avanzando esta ciudad. Así que nada, daros las gracias por permitirnos formar parte de este encuentro y estoy segura que va a ser muy provechoso para todos y todas. Así que es que arribas. Muy buenas noches. Bueno, muy agradecido con todos los que nos acompañan, los que se preocupan por la democracia, por los derechos humanos en Venezuela. Quiero comenzar agradeciendo inmensamente, principalmente hoy, nos abren las puertas de este Bachoqui aquí en Baracaldo. Muy agradecido con la alcaldesa, con Aymar, con el presidente del Bachoqui, también con Íñigo Ansola, que bueno, estamos a la espera. Y bueno, esto para nosotros demuestra el compromiso del Partido Nacionalista Vasco con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y nosotros lo que vamos a mantenernos en esta lucha, en esta defensa de la verdad, porque a nosotros nos acompaña la verdad y la justicia ante la oscuridad que representa el régimen de Nicolás Maduro. El 28 de julio los venezolanos salieron a votar, a elegir democráticamente y han decidido por un cambio, dando una victoria rotunda a Edmundo González
quien es respaldado por María Corina Machado y por millones de venezolanos que decidieron un cambio pacífico para Venezuela. Y nosotros, donde estemos, dentro y fuera de Venezuela, solo nos queda continuar, seguir hablando de la verdad, mostrando al mundo lo que está pasando en Venezuela, porque no nos podemos callar ante tantas injusticias. Así que esta noche estamos aquí para eso, para que hablemos de una manera de reflexión de lo que puede pasar en Venezuela, de cómo nos estamos preparando para una transición pacífica y democrática. Y bueno, muy agradecido con los venezolanos, con los locales que nos han acompañado, agradecido porque nos acompaña también Xavier Legarreta del gobierno vasco, Miren Martiarena también de la parte de exteriores del Euskadi Burubachar. Y a nosotros siempre este acompañamiento que nos ofrece el PNV pues es importante, porque para los venezolanos sabemos que no estamos solos en esta lucha por la democracia y por la verdad. Quiero aprovechar que ha llegado Íñigo Anzola también para que dé las palabras, y ya luego pasamos para que Iñaki Anzagasti empiece esta tertulia. Así que adelante. Es que ricasco. Pedro, esto era una encerrona, porque yo no tenía previsto decir absolutamente nada. O sea que perdonadnos el retraso, porque hemos venido equivocadamente por el puente de Rontegui y había un atasco terrible. Iñaki Bernardo ha venido por San Mamés, que es mucho más inteligente que nosotros, y yo he venido por donde tenía que venir. Entonces, perdonadme. Nada, para Pedro, desde luego el partido está al servicio de esta ciudadanía y, como no, en este caso, de todo el pueblo venezolano, que injustamente estáis padeciendo una situación muy difícil, y en lo que podamos os vamos a ayudar. Sabéis que somos el partido mayoritario en Euskadi, estamos gobernando las principales instituciones y, como no, nos acogemos con los brazos abiertos y ojalá podamos trabajar intensamente para que la situación, en este caso de las venezolanas y venezolanos en Euskadi, sea cada vez mejor, ¿vale? Eskerrik asko, y el protagonismo recae en las personas que están encabezando la mesa. Ondo etorri danoi. Eskerrik asko. Voy a hacer un apunte sobre lo que significó el exilio del Partido Nacionalista Vasco, fundamentalmente de Venezuela. En aquel momento, como sabéis, la guerra civil, el bombardeo de Rica, el bombardeo de Durango, el bombardeo de los niños, se tiene que marchar a casi 4.000 que ya vivimos, a distintos sitios de Europa. Y bueno, se veía que venía la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el gobierno estaba en el exilio, y el presidente en aquella época, Leizaola, como Jesús María Leizaola, estableció una relación con la Embajada de Venezuela en París y luego con el Consulado de Venezuela en Burdeos. En Venezuela en aquel momento había salido de una dictadura feroz de Juan Vicente Gómez, presidida por también un general de Venezuela, López Contreras, y tenía un instituto de migración de una persona como Hernán Pietre, toda una personalidad, un literato, un escritor, la verdad es muy conocido, y querían fundamentalmente católicos, porque la propaganda, casi como ocurre también ahora con el exilio venezolano, nos habían planteado como rojos, comunistas, éramos comunistas. Entonces ellos hicieron mucho hincapié que tenían que ser católicos. Eso es posible profesión, porque Venezuela necesitaba en aquel momento profesiones de todo tipo, ¿no? Y bueno, la verdad es que se abrió esa posibilidad, y empezaron a llegar buques, por ejemplo el Cuba, que fue el primero, con 150, el Flandes con 200, también vascos, el Bretagne con 70, y luego una locura, porque también los vascos nos datan. Se nos da la ventolera, de Bayona subieron 2 lanchones, la de Iván y la Barrera, con 15 marinos vascos fantásticos que se recorrieron todo el Atlántico, pues un Atlántico además estaba separado de submarinos alemanes, estábamos en plena guerra mundial. Y yo creo que esos son, pero interrumpió toda esa llegada hubiera habido más en Venezuela, pero se interrumpió por la Segunda Guerra Mundial. Y lo primero que hicieron los vascos cuando llegaron a Venezuela, a Caracas, se murió uno de ellos, y crearon la Asociación de Socorro Mutuos, con un eslogan: Vasco ayuda a Vasco. Y bueno, pues
montaron un panteón que existe en el cementerio del Este y que ahí están enterrados casi todos familiares de muchos de los que estamos aquí. Yo creo que tuvimos un primer centro pequeñito, luego tuvimos otro en el centro de Caracas, el Truco Barracito, y luego el gran centro, que se hablaba del mejor centro de toda América, de Caracas. En el año 50 la gente tenía posibilidades y hicimos un centro, estuvo en Dakar y ahí inaugurando, es un de Garín, desde el 2007, en fin. Y ha sido siempre un altavoz. En Venezuela éramos un altavoz de lo que ocurre aquí, la persecución del franquismo, fundamentalmente, pues a toda atisbo de libertad, ¿no? La ayuda al gobierno. Ha sido noticia hace poco, pues que nos han devuelto lo que ellos llaman el Palacete, ¿no? Un edificio en la Limassol, en París, cerquita del centro de París, un edificio magnífico. Bueno, pues lo han contado. En un momento determinado, en el año 51, pues el gobierno francés se puso de acuerdo con el franquismo. No les interesamos en nada y le obligaron a la calle de su gobierno a salir de ahí. Entonces, el ataque no quiso negociar porque proponer una ruta en el edificio del núcleo. Y entonces hizo llamamiento a Venezuela y en unas semanas se logró el financiamiento para comprar una nueva delegación en Orixi. Por tanto, Venezuela ha sido muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la relación que hemos tenido como partido, y de personas que han funcionado, los jesuitas en Venezuela, que en lugar de la historia, los capitanes de barcos que eran de toda náutica, el hermano Ginés, en fin, personalidades que están en la historia de Venezuela, ¿no? Y aquí nos han venido dos expresidentes, el presidente Luis Campis, el presidente Caldera y Dominique de Pérez, y un día se nos apuntó la posibilidad que viniera el Chávez en cuenta de la revolución bolivariana, pero logramos que no viniera. Pero bueno, no vino. Es decir, que para nosotros ha sido siempre algo muy... Y entonces, cuando llega el primer golpe de Estado que hace Hugo Chávez, le matan, hay que decirlo así por el pecador, le matan al hijo del delegado gobierno por el Caracas. Se llamaba Roberto Echarte, un chavalito que estaba estudiando. Le dices al poeta y dice, oye, que aquí la radio está diciendo que hay un golpe de Estado. Y eso el vasco está bravo. Y digo, no, bueno, en el coche hay una persona del avión, nunca se ha reconocido por ello. Pero evidentemente eso para nosotros sí que teníamos importancia y lo que liquidamos, lo que tan significado, ¿no? Nosotros, cuando viene ya el chavismo duro, puro y duro, nuestro papel fundamentalmente era tratar de sensibilizar, porque bueno, a fin de cuentas Chávez es un militar, pero ha sido elegido democráticamente. No. Chávez, quizá la primera elección fue una elección democrática, pero posteriormente ha sido una elección miserable, porque han controlado absolutamente todo. Y entonces, bueno, nosotros hemos estado como observadores en el cielo venezolana, es una pantomima todas ellas. Y luego también hemos tenido grupos que están aquí en nuestra propia sociedad que consideran que Maduro y anteriormente Chávez son líderes de izquierda democrática. Eso es mentira. Y es lo que hay que ir siempre denunciando, ¿no? Como los sindicatos, como ELA, como DAO, como PT y como Primero Real, que hablan de Venezuela, como si fuera una dictadura un poco atrabiliaria, entiendo, siente medio loco, pero siempre me preguntan, ¿tú crees que aguantarías en un país que no dejara a los trabajadores reunirse en un sindicato? Pues eso es Venezuela, eso es Cuba, eso es Nicaragua, eso es Rusia, eso es China. Sin embargo, la ocupación de ellos es esa. Y luego está ahí que aquel Rodríguez, el secretario general de Bildu, pues tú la acabas de conseguir duro. Y dos parlamentarias, compañeras de Miquel, estuvieron en las elecciones de menos, en el 28 de julio del año pasado. Y además se van a gloria, actualmente Miquel es la tribuna y por su subsidio, ¿no? Pero es una cosa incomprensible, ¿no? Que no tenga esa sensibilidad en relación a la democracia, porque los derechos humanos no son troceables, ¿no? Estos consideran que hay derechos humanos que valen la pena y no, pero no, los derechos humanos son universales. Y entonces, ese concepto clásico de lo que es, me parece un error. Bueno, voy terminando. Venezuela ha habido, ahora estamos en una situación más difícil, centros vascos en Caracas, centros vascos en Veracruz, en Puerto Rico es una cosa pequeña, en Valencia, en San Cristóbal, en Maracaibo. Es decir, que los vascos hemos estado diseminados por toda Venezuela. Incluso hubo un convenio
con una agencia de agricultura y estuvo en el Valle de Chirva, estuvieron varias familias del chorizo de cerca de, bueno, aquí en Vizcaya, una familia muy conocida. En estos días se ha celebrado una reunión en Santa Marta. Y bueno, hay una especie de temor. Trump va a invadir Venezuela y va a quitar la dictadura. Yo creo que es que tiene no sé, hoy en día tiene muy mala imagen el hecho de que un país tan poderoso como Estados Unidos de América va país. Aunque cuando ves que con unos drones se cargan en Persia a toda la industria productiva, dices, bueno, pues esto, bueno, este famoso portaaviones que hay el día de hoy, pues no se lo entenderá, ¿no? Y yo se me hago una reflexión. Si a nuestro padre, digo, porque está en mi hermano cuando hay, le hubieran dicho en el año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que el presidente Bush iba a quitarle el Franco, lógicamente, militarmente, hubieran dicho que no. ¿Verdad? ¿Qué diferencia puede haber entre quitarle a Maduro, que ha robado la selección, o quitarle a Franco? Alguien diría, no, es que tenemos que negociar con Franco, que Franco es un general, que a fin de cuentas, no, es un dictador. Eso es una reflexión personal que yo me hago y digo, porque oigo cada tontería con estos debates que hay. Y esta reunión de la zona que ha habido en Santa Marta, en Colombia, en estos días, están todos, sobre todo, países que querían y consideraban que Venezuela, pues había una resolución de 52 puntos, y uno de ellos era, pues, condenarle a Rusia por la invasión a Ucrania, de Luis. Entonces todo el mundo pensaba que la delegación venezolana iba a aprobarla, porque ellos están diciendo que no están por la labor de que Estados Unidos, pues, invada Venezuela. Pero sin embargo, se han suicidado diplomáticamente, porque hemos Perú. Por tanto, yo no sé qué criterio. Y termino porque esta charla se llama ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? ¿No? Yo, la verdad es que, en primer lugar, habéis dicho que Amaya ha dicho que hay 700 venezolanos aquí, más o menos. Saberlo es 700. Mucha gente. Y Wikipedia dice que hay unos 21.000, pero no sabemos, por haber más o por haber menos. Pero yo creo que tenemos que tener un censo mejor que el que tenemos, y centralizado. Saber quién es quién, dónde están, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, la democracia es un régimen de opinión pública. Y la opinión pública vasca está muy mal informada. En la entrevista acabo de decir, yo fui el presidente que hizo el inicio y de la entrevista no me considero vinculado a esta información tan sesgada, muy sesgada, porque si tú vuelves a Maduro tienes que poner al presidente electo, el Hugo González Montt. Y yo creo que la colectividad venezolana en Euskadi tiene que protestar, o sea, ser más beligerante, solamente pidiendo que sea una información neutral y democrática. Eso yo creo que es un trabajo que se puede hacer. Porque si tú recibes 5 comunicados, 8 y una llamada telefónica, te da igual. Porque es fundamental que la opinión pública vasca sepa que en Venezuela hay una dictadura, que Maduro es un ladrón de elecciones, que hay presos políticos, que hay como 2.000 periodistas que han desaparecido, se han tenido que deshacer su vida, que hay 7 millones o 8 millones de migrantes por todo el mundo, y todo eso se tiene que conocer. De alguna manera, eso hay que poner en valor, porque imaginaos ahora que María Corina Machado sale de Venezuela para seguir en Europa y no puede volver. Igual en ese momento puede elegir tan parece Blanca Suárez, ¿no? A mí me encantaría, pero y yo creo que vamos a hacer noticia dentro de poco. Es decir, la izquierda internacional decir, ¡qué barbaridad! La ultraderechista María Corina, sí, ultraderechista, pero el premio Nobel de la Paz, un comité como el premio Nobel, o el Parlamento Europeo, el premio Sájarov no se le da cualquiera, ¿no? Por tanto, no es eso. Y luego tenemos otra cosa que aquí, que vosotros lo sufrís, que yo también lo sufro, por ejemplo, una hermana mía. Después de una vida de trabajo, no se cobra pensión. Te dan un dólar de congreso, pero ¿cómo es posible? Los sindicatos no tienen nada que decir, los sindicatos vascos no tienen nada que decir ante eso. Es una barbaridad. Y después de una vida de trabajo tienes que hacer tu vida fuera sin dinero. Eso me parece que tenemos que ser más vigilantes y más continuamente poniendo el negro sobre blanco.
Ayer estuve yo con el que fue alcalde de San Sebastián, Javier Albisto, ¿no? Y este hombre trabaja mucho en ONGs y me comentó que había recibido una llamada de un rector de la Universidad de Buenos Aires que decía, oye, tenemos que hacer un convenio. Aquí lo que funciona son los convenios. Si pasas por Madrid, por el Estado, se retrasa, viene la burocracia, no llega nada y tal. Aquí hay que hacer convenios directamente. Y el convenio, hay algo que a nosotros nos interesa muchísimo del País Vasco, que es la formación profesional. Yo creo que hay un trabajo inmenso, porque yo creo que la formación profesional que lleva el gobierno vasco, el viceconsejero Arévalo, ha sido extraordinaria, con reconocida en Europa. Eso podemos soportar. Yo creo que esta cosa hay que ir preparando porque esa transición en Venezuela va a requerir de gente formada. No de muchos abogados, ni de muchos ingenieros, ni de muchos arquitectos, sino de gente de formación personal. Y que es de aquí, eso se puede hacer. Como cuando se abra la democracia y la posibilidad, hay dos temas fundamentales. Que es el tema policial, que está en este momento correcto y podrido, y nosotros por academia, para formar. Y hay experiencia en formar policías democráticos por todo el país que ha avanzado el país. Y la justicia. La justicia venezolana es una cloaca. Y bueno, finalmente decir que estuvo en un triste de venir aquí a visitarnos, que nada más llegar el presidente electo del mundo, González Donofrio. Cuando estaba ya todo organizado, pues tuvo una caída, creo que todo pudo venir. Pero yo creo que antes de volver a Venezuela, que ojalá pronto, lo podemos tener entre nosotros una visita pues, a Bolivia, a la Puebla de Bolívar. Y eso sería, yo creo que una asignatura. Estas son muy pequeñas pensamientos en relación con lo que se puede hacer. Es que digas eso. Muy bien, muchas gracias, Iñaki, por estas palabras, por los aportes, por esta reflexión importante, ¿no? Franco es similar a Maduro y también un Diosdado Cabello sería similar a Militón Manzano, ¿eh? También es una reflexión que nos dejó Iñaki. Vamos a seguir con el derecho de palabra, nos acompaña también Carolina Jiménez, quien es la presidenta de la Asociación Tierra de Gracia. Y esto para hablar y representar sobre la importancia de los venezolanos que se integran en la sociedad y que también empiezan a construir, que empezamos a trabajar en diferentes actividades. Y eso lo simboliza el asociacionismo. Y para eso nos acompaña hoy Carolina y bienvenida. Bueno. Esto ha sido un compromiso para mí hoy porque después de tener estos dos señores aquí al lado, yo decía, ¿qué voy a decir yo? ¿Cómo me preparo y qué les digo? Bueno, el primero, Pedro también es de la Asociación Tierra de Gracia. Julián, que está por allí, también es de los fundadores de la Asociación de Tierra de Gracia. Roberto, colaborador, bueno, no sé si se me escapa alguien, pero que yo llegué hace 8 años aquí, desde que llegué, pues lo que supe de cómo comenzó a hacer la asociación fue la necesidad de que ellos tuvieran, de gente que llegaba, por orientarlos, por ayudarlos, por ropa, por todo este montón de cosas, y ahí se fue haciendo la asociación. Víctor y yo hemos estado, que es Víctor, que no lo mencioné, que es mi esposo, hemos estado en la asociación en la parte cultural, siempre apoyando con la música, pero bueno, finalmente no podemos estar divorciados de la realidad y lo que nos hizo salir de Venezuela. Entonces, bueno, estuvimos colaborando y actualmente estoy yo en el Frente Tierra de Gracia, por decirlo de alguna manera. Nosotros en Tierra de Gracia acompañamos a las personas que llegan aquí a Euskadi. Una cosa más que quería mencionar, aparte de los venezolanos que estamos aquí, está una asociación nicaragüense. Están unos invitados de Nicaragua con nosotros aquí, que nosotros siempre hacemos, ¿cómo se llama eso? ADIS, la asociación ADIS. Ellos están en el plan. Pero bueno, que siempre hacemos colaboraciones y cosas juntos. Y también les quería agradecer eso. Y agradecerles a ustedes por abrirnos las puertas. Pero ya hemos dado tanto las gracias que bueno, me iba a saltar un poquito de eso, pero no puede ser. Entonces, bueno, desde Tierra de Gracia acompañamos a las personas que llegan a Euskadi. Somos un equipo de pequeños voluntarios, pero con gran compromiso, mucho corazón. Nuestra labor consiste en acoger, orientar, informar y derivar a cada persona de acuerdo al momento que esté viviendo en la parte administrativa, formación, vivienda o lo que sea necesario.
Además, desarrollamos una parte cultural y artística y musical porque creemos profundamente que el arte es identidad, expresión y unión, y eso nos representa como venezolanos. Nuestra fuerza cultural ha encontrado en Euskadi un espacio fértil. Aquí hemos podido crecer, compartir nuestra música, nuestra comida y nuestra alegría, mientras aprendemos del pueblo vasco su identidad, su sentido comunitario y su amor profundo por su tierra. El arte y la cultura se han convertido en puentes que nos acercan, en terapia para sanar lo vivido y en una forma de resistencia y de construcción democrática. Porque la libertad también se defiende creando, cantando, celebrando y haciéndonos visibles como comunidad. Y eso es lo que hacemos aquí. Pero, como les comenté anteriormente, aparte de esto, hemos estado durante todo el recorrido anterior y luego después de las elecciones, apoyando primero al grupo con Venezuela Bilbao, que fue el que organizó las elecciones aquí, la plataforma de venezolanos en Bilbao con Pedro. Y entre todos hemos estado haciendo un trabajo justamente de eso, de hacerlo visible, y lo que dice Iñaki, que no podemos nosotros normalizar ni las torturas ni nada de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, el proceso, como ya todos lo sabemos, estuvo lleno de muchos obstáculos desde el principio hasta que finalmente la candidata era María Corina Machado, pasamos por lo que pasamos, llegamos a Edmundo y particularmente aquí, o en general todos los extranjeros, tuvieron muchísimos obstáculos para poder votar. De hecho, anteriormente, en las experiencias de los que tienen mucho tiempo viviendo aquí, anteriormente votaban únicamente con la cédula de identidad, estuviera vencida o estuviera caducada o estuviera vigente. Y luego ahora nos pusieron cantidades de obstáculos que la mayoría, si tenían una residencia, por ejemplo, de un año, no podían ni siquiera inscribirse para votar. Entonces la cantidad de personas que votaron fue, pero es que nada, no era ni una muestra de todo lo que estamos afuera. Y como nosotros, los que no están legales todavía, igual en otros países, no sé qué y tal. Con Pedro y otros voluntarios, justamente por seguir haciéndolo visible, hicimos una jornada de recolección de firmas y de incidencia de todos los que no habían podido estar. De hecho, yo era... me tocaba... No, aceptar no, yo voté. Yo me tocaba ser testigo de mesa. Y fortuitamente no llegó mi credencial, porque me hubiese tocado estar al lado de la hermana de Diosdado Cabello, y yo ni siquiera lo había concientizado, porque no hubiese podido. Entonces, bueno, mejor estuve en la jornada de afuera, me sentí mucho más cómoda apoyando, atrayendo gente a que esto hay que hacerlo visible. Esta sala pensé yo que iba a estar, que no íbamos a entrar, porque la verdad que hay muchísimos venezolanos, y aquí en Baracaldo particularmente muchos. No tenemos cantidad total ahora, pero sí hay muchos y están constantemente llegando porque nosotros estamos en un grupo, nada más que en el grupo de 600 y pico de personas. Nada más que en ese grupo, sin contar los que están llegando nuevos. Entonces, bueno, nosotros, aparte del tema cultural que hacemos allí, pues, como lo he hecho hasta ahora, no podemos nosotros dejar de estar haciendo visible lo que está pasando en Venezuela. Nosotros... yo, de acuerdo al título de lo que íbamos a hablar hoy, busqué 3 maneras, tratando de sintetizar todo lo que quiero decir, para no extenderme demasiado. 3 maneras de ayudar desde Euskadi. El primero, mantener viva la conciencia y la memoria. Lo que ocurre en Venezuela no es un problema político aislado, es una crisis profunda de derechos humanos marcada por desapariciones forzadas, tortura, detenciones, arbitrariedades, persecuciones, represión sistemática contra quienes piensan distinto y contra cualquier persona. Porque ahora mismo hay una oleada en Venezuela peor de represión. O sea, lo que yo pueda contar no tiene correspondencia con lo que está pasando hoy. No podemos permitir que esa verdad se diluya ni se normalice. Hacer visibles estas violaciones no es solo un acto de denuncia, es un grito de auxilio, un llamado urgente al mundo para que no mire hacia otro lado, para que recuerde que detrás de cada caso hay una familia y una vida y un futuro truncado. En segundo, fomentar la cooperación y el acompañamiento. Desde Tierra de Gracia y otras asociaciones trabajamos para fortalecer la comunidad migrante, promover formación, derechos y oportunidades. Esa labor, aunque se hace aquí, tiene eco allá, porque fortalecer la ciudadanía es también fortalecer la democracia. Y tercero, tejer alianzas y mantener viva la solidaridad política.
Aquí, pues tengo que mencionar a María Corina Machado, no lo podemos dejar sin mencionar. Recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz, su trayectoria representa la perseverancia de quienes creen en una transición pacífica, justa y ciudadana hacia la democracia. Desde Euskadi podemos acompañar ese camino con el mismo espíritu de diálogo, respeto y construcción que caracteriza la tierra. Dos cositas más. Bueno, yo pensando en el futuro, sabemos que el cambio de Venezuela está en camino y muy pronto. Cuando caiga la dictadura y llegue la transición, muchos regresarán a reconstruir nuestro país y lo harán con la gratitud hacia esta tierra vasca, que nos acogió, nos enseñó y nos permitió crecer. Nos llevaremos el valor de la comunidad, el respeto por la diversidad y la convicción de la cultura, y la convicción de que la cultura es una fuerza de libertad. Pero también habrá muchos que nos quedemos aquí, porque hemos echado raíces en Euskadi. Seguiremos construyendo desde esta tierra que también sentimos nuestra, siendo puentes entre ambos pueblos, compartiendo, aprendiendo y manteniendo viva la conexión entre Euskadi y Venezuela. Porque Euskadi y Venezuela ya están unidas por la solidaridad, por la cultura y por la esperanza. Tengo una cita de María Corina Machado que dice: la libertad de Venezuela está cerca, ha sido una travesía larga y dolorosa, pero también luminosa. Y nosotros desde aquí seguiremos encendiendo esa luz. Como decía, la asociación es como ejemplo de cómo los venezolanos llegamos y intentamos reconstruir, intentamos ayudarnos también entre nosotros, intentamos mostrar nuestra cultura, pero también integrarnos. Así que el asociacionismo y de la mano de Tierra de Gracia, bueno, seguimos adelante y todas aquellas personas que quieran colaborar, pues son bienvenidas también. Vamos a continuar con el parlamentario Mikel Arruabarrena. El Parlamento Vasco ha sido un factor clave durante estos años. El respaldo que hemos recibido en el Parlamento Vasco de parte del Partido Nacionalista Vasco ha sido fundamental para sacar adelante innumerables mociones, innumerables PNLs, y siempre muy agradecido y también de la mano de Mikel, quien ha sido uno de los artífices de muchas de estas propuestas no de ley y de muchos pronunciamientos. Y hoy tenemos este honor de contar en la presencia y que nos va a hablar directamente. Bienvenido, Mikel, y eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Pedro. Bueno, lo de parlamentario es casi una coartada, porque yo no elegí esta causa, la causa me eligió a mí. Yo hace 8 años viví una catarsis enorme, yo que no he salido del pueblo en mi vida y que soy más de Talo que de Arepa. De repente conocí a una maracucha, ostras, con un carácter del copón, y fue para mí como echarse a un agua congelada, ¿no? Fue un cambio repentino, total. Y bueno, las épocas de enamoramiento suelen ser muy buenas para hacer cambios profundos, y para mí fue de verdad una catarsis. Y siento que la sociedad vasca, en parte, está haciendo esta catarsis, ¿no? No es la primera vez. La alcaldesa Amaya, por cierto, Amaya, te quiero agradecer que siempre estás disponible para esta causa. La alcaldesa Amaya acaba de decir que esta margen de izquierda, sobre todo, ha presenciado cambios muy grandes, ¿no? De personas que han venido de distintas partes y que hoy son sociedad vasca, ¿no? Y estamos en otro momento de nueva catarsis, y ese camino que yo hice de golpe, ¿no? Casi un choque más que un camino, pues este camino lo estamos haciendo ahora, la sociedad vasca, la comunidad venezolana, la comunidad colombiana, tantas comunidades, y ahora nos encontramos en este país. Y por eso digo que la causa me eligió a mí, y yo no elegí la causa. Lo del parlamentario no es más que una coartada. Bueno, a mí se me ha encomendado la labor de informaros sobre una cuestión que es un poquito triste, ¿no? Que es la detención, el apresamiento, vamos a decir mejor, de 2 bilbaínos en Venezuela, que es José María Basoa y Andrés Martínez, que son 2 chicos, un poquito más jóvenes que yo, por eso digo chicos, que fueron a Puerto Ayacucho, al Amazonas, frontera con Colombia, y en el 2 de septiembre del año pasado fueron apresados y permanecen, hoy son 14 meses y 10 días, detenidos en la cárcel Rodeo 1. La verdad es que cuando lo escuchas en la prensa e incluso a nivel de partido, yo sé que aquí tenemos, por cierto,
toda la plana del partido, empezando por el presidente en Vizcaya, Euskadi Buru Batzar, viceconsejero. O sea, ahí tenemos muchas fuentes de conexión con la familia y con la Secretaría de Acción Exterior que estaba llevando el tema, y nos llegaba mucha información. Pero este agosto se me encomendó por parte del partido hacer una declaración solicitada por la familia, solicitando la liberación de los dos, de Andrés y de José María. Y entonces conocí a la familia y conoces de verdad el drama humano que hay detrás de todo esto, ¿no? Fueron detenidos el 2 de septiembre del año pasado, ya digo 14 meses, en una celda de 3x3, con un agujero en el suelo, 2 literas, porque son dos, o sea, les acompaña un preso común venezolano. Están separados, Andrés y José María, cada uno por su lado. 14 meses y 10 días en esa celda, en esas condiciones, con 1 hora de recreo de lunes a sábado y domingo, 24 horas en la celda, sin saber de lo que se les acusa, sin visita consular hasta 8 meses después de su apresamiento, con una sola llamada en 1 año y 2 meses. José María llamó a su hermana y Andrés llamó a su madre, creo, por cierto, chilena. Y esta es la situación, ¿no? Esto llegó al Parlamento. Yo, bueno, a través de Euskadi Buru Batzar hicimos una declaración. Estuvimos 1 mes y medio negociándola, porque bueno, en el Parlamento hay vetos cruzados, no nos hace gracia estar con Vox, el PP con Bildu, en fin. Lo solucionamos, hicimos la declaración. La presidenta del Parlamento leyó una declaración donde explícitamente se pedía la liberación de los 2 chicos, que curiosamente firmaron todos los partidos, incluido la franquicia del chavismo en Euskadi, que es Bildu y Sumar. Además, el representante de Sumar en Euskadi es del Partido Comunista de España. O sea, es de la línea más fuertecita. Aprobamos la declaración y, bueno, el día de la lectura, que era un jueves, vino la familia, ¿no? Y les dijimos, bueno, pues venid a hacer una rueda de prensa. Y yo decía, yo en mi ingenuidad pensaba, bueno, pues todos los partidos os arroparemos, ¿no? Si esto es una cosa de sentido común y de derechos humanos, no creo que nadie... Bueno, llega el día, llega la familia, yo aviso a todos los partidos políticos, oye, vienen a las 11, por favor, estemos todos arropándoles, están nerviosos, nunca han hablado a la prensa, era la primera vez que daban la cara ante la prensa, la primera vez, y estaban, pues, taquicárdicos, como es normal, ¿no? Y muy afectados. Y de pronto me doy cuenta que solo estamos nosotros en la entrada del Parlamento. Nosotros y una parlamentaria del Partido Socialista. Digo, bueno, no sé dónde estará la gente, pero me imagino que vendrán. Media hora después, rueda de prensa de la familia, solo estábamos nosotros. Bueno, la familia estuvo 4 horas y media en el Parlamento Vasco, un parlamento pequeño, y Bildu, que son 27 parlamentarios, y el parlamentario de Sumar, yo no sé cómo lo hicieron logísticamente, pero lo organizaron de tal forma que no se cruzaron ni una sola vez en el pasillo con ellos. Ni una sola vez. Mira que es complicado no encontrarse con la familia. Bueno, pues no tuvieron el arrojo de mirar a los ojos a esa gente. Esa es la situación que tenemos en Euskadi. No es análoga a la venezolana. Por suerte tenemos instituciones fuertes, un partido fuerte también, el nuestro, pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta, sin exagerar, pero hay que estar alerta y sabiendo en qué bando está cada uno. Volviendo a la situación de los rehenes, ya termino. Bueno, pues no ha habido noticias, digamos, ya digo, 14 meses, no ha habido noticias. Parece ser que ha habido alguna reunión, gobierno español, gobierno venezolano, alguna cosita ha habido, pero vamos, esperemos que haya final feliz y que les liberen pronto. Ahí, bueno, pues lo que les podamos ayudar a la familia, pues ahí estaremos, y a la causa de Venezuela, pues lo que se pueda también, siempre, como dicen ustedes, a la orden. Bueno, Miquel, muchas gracias por estos aportes. Cientos de detenidos, y esto aumentó después del 28 de julio, después de estas elecciones que la dictadura se robó, que desconoció
la soberanía popular, y llegó a ser más de 2.500 en menos de una semana. Poco a poco, ya ha pasado un año, han liberado con medidas cautelares, de una manera, habían 120 menores de edad. Hoy en día todavía permanecen detenidos cerca de 900 personas injustificadamente, cerca de 75 extranjeros, entre esos los 2 bilbaínos, otros de pasaporte español y 14 con doble nacionalidad. Así que este drama continúa en Venezuela, de la persecución, del hostigamiento, del amedrentamiento a todo aquel que piense diferente, inclusive periodistas, activistas de derechos humanos. No hay ya solamente, no está la persecución únicamente destinada a activistas políticos, sino a cualquier persona. Así que esto es lo que estamos hoy y cada día nosotros denunciando, esta cruel dictadura a cargo de Nicolás Maduro, y por eso hacemos actividades como estas para crear espacios de conciencia. Sabemos aquí que Bildu y Sumar, como bien lo comentaba Miquel, Bildu y Sumar son la franquicia, son los aliados naturales del régimen de Maduro, constantemente son el apoyo fundamental. Así que esto es algo que como venezolanos nos tienen que también traer a la conciencia y reflexionar, que sepamos claramente identificar a estos aliados, porque prácticamente Bildu y Sumar es una representación de la dictadura aquí en Euskadi. Así que estos espacios de reflexión, estos espacios nos permiten tomar en conciencia estas situaciones, que a pesar de que estamos a miles de kilómetros de Venezuela, la dictadura todavía aquí también nos afecta. El consulado permanece cerrado injustificadamente, de manera indefinida, no nos dan respuesta a muchos pasaportes que están allí, que ya los han pagado, el pasaporte más caro del mundo, cerca de 320 euros. Y bueno, atropello tras atropello es lo que hace la dictadura, inclusive con los venezolanos que estamos aquí. Así que, como dice también una cita del presidente Edmundo González recientemente, la democracia es un privilegio que debemos cuidar, que debemos cultivar día a día, y los venezolanos que estamos hoy aquí, que estamos haciendo vida en Euskadi, tenemos que preservar y valorar la democracia que afortunadamente todavía vivimos aquí. Y agradecer al Partido Nacionalista Vasco por esta fortaleza, por esa defensa, siempre con la democracia, con la justicia y con la libertad. Vamos ahora a abrir una ronda de preguntas y respuestas.